Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Quería contarles, hermanos, en esta noche un evento que me pasó a mí hace más o menos 11 años y que fue un evento que marcó mi vida y me enseñó o me dejó una lección. Porque a los 24 años a mí me pasó algo que me dio una lección tanto física como espiritual. Y es que, según yo estaba bien de un aspecto de mi salud, pero me di cuenta que yo tenía un problema médico que ya me estaba afectando a mi calidad de vida, mi trabajo y en ciertas cosas. Pero según yo estaba bien. Es decir, yo hasta me jactaba que yo no podía tener ese problema. ¿Qué es lo que pasó? Que a los 24 años yo me di cuenta que necesitaba usar lentes, porque yo no me daba bien, yo no podía ver bien. Y lo que pasó es que según yo tenía una buena vista. Hasta me jactaba de que tenía buena vista. Mis papás, por ejemplo, les explicaba yo que comenzaron a usar lentes después de los 50 años. Y yo decía que hasta genéticamente yo no tenía de dónde tener mala vista. Hasta que llegaron a la empresa donde yo trabajaba y fueron a hacer un examen visual a todos los empleados. Y yo fui en contra de mi voluntad, porque según yo no tenía nada que hacer ahí. Entonces vamos, me pongo enfrente de un letrero que ponen para leer y me dice, lea las letras de ahí. Y yo leo la primera palabra, leo las letras que siguen, las más pequeñas y todo bien. Entonces ya, ¿qué hago aquí? Ok, tápese el ojo derecho, me tapo el ojo. Vuelvo a leer, leo la palabra, leo letras más pequeñas y todo bien. Ahora me dice, tápese el otro ojo. Cuando me tapo el otro ojo, me quedé frío de que yo no podía leer ni las letras más grandes de ese cartel. Y ahí me di cuenta que yo no me daba bien, que no podía ver bien. Por supuesto, eso me afecta en el trabajo y me afectaba en muchas cosas. Y esta lección es importante porque en nuestra vida espiritual sucede exactamente lo mismo. A veces nosotros estamos en pensamos de nosotros que estamos bien espiritualmente, que nuestras relaciones con los demás están bien, que la forma en cómo yo hablo, que la forma en cómo yo trato a otros está bien y que realmente espiritualmente estoy bien delante del Señor. Pero cuando me pongo los lentes de la palabra de Dios y examino en detalle mi vida, ahí es donde me doy cuenta que muchas de las cosas que yo hago o que nosotros hacemos están mal. Eso es un problema que se da porque nosotros no medamos bien. Ahora, la Biblia nos da a nosotros la solución para nosotros ver bien, para que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve, para que nosotros podamos ver al prójimo, al hermano, a los miembros de nuestra familia como Dios los ve. Y para eso me gustaría que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Ese no va a ser nuestro texto de estudio en esta noche, pero de ahí quiero que notemos un principio. Hebreos capítulo 10, 24 y 25 dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es lo que dice Hebreos, pero me gustaría que pongamos especial atención en un verbo que está ahí, y es considerémonos. ¿Qué es la palabra considerar? ¿Qué significa? La palabra considerar es poner especial atención o fijarnos en algo. Es examinar, analizar con detalle las cosas. Cuando la Biblia habla de considerarnos, habla que nosotros tenemos que ver a los demás y considerarlos, examinar su vida, sus necesidades, identificar qué aspectos de la vida de estas personas son importantes, qué problemas tiene. Pero hay un tema, es que la Biblia no solo dice que nosotros debemos considerarnos, sino que dice para qué debemos considerarnos. Es decir, yo no me voy a fijar en el hermano Edric Martínez y voy a decir, sí, voy a poner una atención en la vida del hermano Edric y voy a ver cuáles son sus pecados, sus fallas, sus errores. O yo no voy a fijarme en un miembro de mi familia, en mi esposo, en mis hijos, para ver cuáles son sus pecados, restregárselos en la cara y señalarle lo que hace mal. No, la Biblia dice que nosotros debemos considerarnos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor
y a las buenas obras. La consideración que Dios pide que nosotros tengamos, esta actitud de ver al otro, es para ayudarles a que ellos puedan dar frutos y puedan dar buenas obras. En resumen, para que las personas puedan glorificar a Dios, para que las personas puedan crecer. Entonces sí, yo me voy a fijar en cómo vive Edgardo Miranda y voy a fijarme en esas cosas que él necesita para que yo pueda estimularlo a él al amor y a las buenas obras. Para eso es la consideración. Pero quiero decirles algo importante. Ese pasaje de Hebreos 10 siempre se ha usado para hablar de la iglesia. De hecho, habla de que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sí es un mandato para la iglesia. Pero los puritanos, los padres de la iglesia, y de hecho es un principio bíblico, hablan que la iglesia es fuerte en la medida en que las iglesias que componen, las familias que componen la iglesia, son fuertes. De hecho, ellos usaban un término que no sé si lo han oído, la iglesia doméstica, que nuestras familias, nuestros hogares, nuestras casas son una especie de iglesia pequeña. Y en la medida que nuestras familias estén fuertes, la iglesia va a ser fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras familias a veces son débiles, están fracturadas, son totalmente disfuncionales. Y en esa medida también afecta a la iglesia. Y eso es producto de la falta de consideración. Dios en esta noche nos va a animar a nosotros a que tengamos esta actitud de consideración. Y para eso me gustaría contarles de una familia real, un caso histórico real. No es un chisme en el sentido que tiene la intención de poner en mal a una familia, sino que tenemos el permiso de la familia para hablarles de ella. Y me gustaría hablarles de una familia que no practicaba la consideración. Entonces, ahora sí me gustaría que busquen Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Y lo que vamos a ver es cómo una familia no practica la consideración y vamos a ver las consecuencias de no considerar a los otros. Pero también vamos a ver cómo solventar eso. Vamos a ver aspectos positivos y negativos. Dios quiere que nosotros nos pongamos los lentes de la consideración para poder ver. Quiero que recuerden esto. Dios quiere que nosotros nos pongamos los lentes de la consideración para poder ver. Entonces vamos a estudiar la palabra ver. ¿Recuerden esta palabra? La palabra ver tiene ¿cuántas letras? 3. La primera es V. Recuerden la V como la actitud para vencer nuestra ceguera espiritual. La V de vencer nuestra ceguera espiritual. Quiero que veamos qué pasó con esta familia, pero déjenme contarles algo. Vamos a ver la familia de Isaac, una familia de creyentes en Dios. Vamos a ver la familia de Isaac. Isaac, que fue hijo de Abraham, padre de Jacob, uno de los patriarcas, el abuelo de las 12 tribus de Israel. Isaac, que fue un hombre que no solo recibió palabra directa de Dios, sino que recibió promesas directas de Dios a su vida. Isaac, que en una etapa temprana de su vida llegó a representar al mismo Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz, cuando él iba a ser sacrificado por su padre. De ese Isaac vamos a hablar. Pero este Isaac ya está más viejo y sinceramente no anda tan bien. Él anda mal espiritualmente. Ya no es ese Isaac del que les estoy hablando. Estoy hablando de un Isaac, padre de su familia, que tiene problemas espirituales. Vean qué dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Génesis capítulo 27. Dice así: y aconteció que ya siendo viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. O sea, Isaac siente que ya se va a morir. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme casa.
prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Ok. Quiero que veamos a un Isaac que tiene problemas espirituales y les voy a contar por qué es importante estudiar el caso de él. Porque no estamos hablando de gente agnóstica, no estamos hablando de ateos, estamos hablando de una familia de creyentes. Como nosotros aquí un miércoles. Nosotros somos creyentes en Dios. Decimos que recibimos palabra de Dios y que somos cristianos. Este Isaac igual, pero es un Isaac que es desobediente a Dios. La Biblia dice claramente que Isaac iba a tener, su esposa quedó embarazada de unos mellizos y ellos recibieron una revelación de parte de Dios específica tiempo atrás, donde los niños estaban peleando en el vientre de la madre y la madre no sabía qué hacer, consultó a Dios y Dios le dijo, dentro de tu vientre hay 2 naciones y dentro de esas 2 naciones pues van a haber pues problemas, pero Dios dice que Él decide bendecir al menor y no al mayor. Pero nosotros vemos que Isaac, sabiendo que la bendición es para el menor, decide bendecir ¿a quién? Al mayor. Esto es producto de alguien que está ciego. Dice la Biblia, que siendo ya viejo Isaac, sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú. Ahora, en la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, aprendemos de detalles y símbolos. La ceguera espiritual o las dolencias físicas en la Biblia con mucha frecuencia representan problemas espirituales que las personas tienen. Fíjense cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. No sé quién lo puede leer. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Ahí el pastor Soto dice. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista. Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok. En esa parte Pedro está hablando de características espirituales que la gente debe de tener. Habla de 7 aspectos de la vida o disciplinas que una persona debe tener. Pero dice que quien no tiene eso es una persona que tiene la vista muy corta y que es ciego porque ha olvidado la purificación de sus pecados. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que las personas se han olvidado de la gracia de Dios. Y por supuesto, aquí vemos un Isaac que se ha olvidado de la palabra de Dios. Dios claramente había dicho a quién tenía que bendecir, pero él decide desobedecer a Dios en este punto, porque tiene la vista muy corta. Pero no solamente eso, toda su percepción está distorsionada. Fíjense que dice el versículo 2, y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Miren qué tan distorsionada es la percepción de Isaac que él siente que ya se va a morir. ¿Saben ustedes cuánto tiempo vivió o cuántos años vivió Isaac después de este evento? Alguien que me dé un número. 43 años. Pero el tipo sentía que él se iba a morir. Pero después de esto él vivió 43 años más. Es decir, que Isaac tenía la percepción realidad distorsionada como nosotros a veces la tenemos. Esto sucede cuando nosotros nos olvidamos de la gracia de Dios y por supuesto como luce esto en nuestras familias. Aquella persona que ha olvidado que Dios tiene gracia con ella, comienza a tratar a los miembros de su familia con aspereza, con rudeza, decide que es la persona que anda señalando los errores de sus padres o decide condenar los errores de su esposo o de su esposa porque no tiene gracia en su vida. Ha olvidado que Dios nos manda a tratar a los demás con gracia. De hecho, es lo que dice, quisiera que busquen conmigo por favor, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Se los leo yo y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con los demás,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Es decir, que Dios nos manda que nos pongamos nosotros lentes espirituales para estimar a los demás como mayores que nosotros. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos es cuando ponemos atención o demasiada atención en nosotros mismos. Fíjense que Isaac tenía una preferencia. Ya han oído ustedes a los padres que dicen, no, un papá no puede tener preferencia por sus hijos, eso es antinatural. Pues no, aquí vemos que no solo Isaac, vamos a ver que también Rebeca tenían una preferencia y de hecho que no es tan buena. Tener preferencias por los hijos desata siempre problemas. El problema es que la Biblia dice por qué Isaac quería más a Esaú. Dice la Biblia en Génesis 25-28, apenas unos versículos atrás, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Es decir, que Isaac amaba a su hijo porque cocinaba bien, porque le gustaba cómo su hijo cocinaba. Es realmente algo ridículo. ¿Cómo un padre puede tener preferencias por un hijo simplemente por sus gustos gastronómicos? Es como el padre que a veces tiene preferencias con un hijo porque estudió lo mismo que yo estudié, o él me entiende más, o porque este hijo practica un deporte que a mí me gusta, o le sigue un equipo que a mí me gusta, o toca algún instrumento que a mí me gusta, y por eso yo tengo preferencias. Y la Biblia dice que Isaac tenía una preferencia por Esaú, por cómo él cocinaba. Es decir, que él tenía preferencia por sus propios gustos. Y así somos nosotros también. Nosotros en nuestras familias tratamos a los demás en función de nuestros caprichos, en función de las cosas que a mí me gustan. Y claro, eso se pasa llevando a la familia de encuentro. Es el papá que quiere descansar un domingo. Y claro, aquí voy a poner el ejemplo que Jonathan me dijo que no pusiera. Pero es el papá que quiere tomarse sus cervecitas el domingo, que es día de culto, porque él quiere descansar, pero no está considerando las necesidades espirituales de su familia y que Dios nos manda a congregarnos. Es el papá que busca satisfacer sus caprichos personales, sus propios deseos, satisfacer sus adicciones, sus vicios y descuida espiritualmente a su familia y hasta económicamente. Es el tipo de papá que estamos viendo. Esa es la falta de consideración. Es la esposa que manipula, que con tal de lograr sus objetivos, manipula y engaña. Y fíjense, me gustaría que vayamos otra vez a Génesis capítulo 27. Viene Isaac y le dice a Esaú, prepárame un plato de comida. Y dice la Biblia de Rebeca. Rebeca, que tuvo un encuentro con Isaac bien bonito, es esa mujer que decía, ay, Isaac es tan bueno, ojalá encuentre una buena esposa. Aquí está Rebeca. Y miren en qué se ha convertido Rebeca. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob, mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre, Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo lampiño. Quizás mi padre me toque y entonces seré para él engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una Rebeca engañando y manipulando a su esposo. Fíjense que es bien curioso porque
sí, la bendición era para el menor. Rebeca podría justificar sus acciones diciendo, no, yo quiero que las cosas se den como Dios dice. Es decir, que yo este engaño, esta manipulación que estoy haciendo es para lograr los objetivos de Dios. Pero en la vida y en la Biblia, el fin nunca justifica los medios. Rebeca está aquí engañando a su esposo. Ella no está haciendo una confrontación con amor. Ella simplemente lo está engañando. Y se lleva de encuentro a su hijo. Miren que sigue diciendo la historia. Entonces, Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre, soy Esaú, tu primogénito. Mentira. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y coma de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo? ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios, imagínense, citando el nombre de Dios en vano, porque el Señor tu Dios hizo que así sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo tocó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. No las reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió y le trajo también vino y bebió. Yo quiero que vean cómo el pecado de un miembro de la familia arrastra a otro. Esta es una mamá que básicamente le pidió a su hijo engañar a su papá, manipular a su papá, engañar a su papá. La Biblia no nos manda hacer eso. Me gustaría que por favor busquemos Efesios capítulo 4 y versículo 25, que dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. La primera letra que nosotros vimos es ver, de vencer la ceguera espiritual, producto de nuestros caprichos o nuestras pasiones. Pero la segunda letra de ver es E. Y recordemos que la E nos invita a evitar los atajos del engaño y la manipulación. Es lo que dice Efesios. Fíjense que ya hace mucho tiempo, cuando todavía no habíamos llegado a pandemia, ustedes saben que la condición de seguridad del país era bien diferente. Y con mi esposa nos habían invitado a una fiesta de cumpleaños en Lourdes y pusimos Waze. Y Waze nos mandó por una calle que jamás en mi vida había entrado, un atajo en Lourdes de una zona que yo no conozco, pero solo sé que cuando íbamos entrando a unos pasajes que no podíamos dar la vuelta, la gente había ciertas personas que se nos quedaban viendo, como que caminaban como detrás del carro. Yo le dije a Emma, no sé si, yo prefiero no irle a esa fiesta de cumpleaños, pero yo no voy a seguir metiéndome aquí, y di la vuelta y me fui. Porque Waze a veces no tiene cuidado que hay ciertas calles que uno no debe de tomar. Pues en la vida pasa exactamente lo mismo. Nosotros tomamos atajos para llegar a ciertas cosas, a obtener ciertos beneficios o obtener la bendición de Dios, pero no es la manera de Dios. La Biblia nos manda a evitar atajos. Y en este caso, Rebeca estaba buscando atajos para bendecir al menor. Yo le quiero animar a usted a que siempre actúe con bondad, con verdad, que no manipule. Es algo que a veces no lo hacen solo las esposas, también los esposos lo pueden hacer. Hijos que manipulan a sus papás. Pero es que vean las consecuencias que esto produce. Versículo 26, Génesis. Y su padre Isaac dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo
que el Señor la ha bendecido. Y ahí básicamente hasta el versículo 29 vemos que de Isaac bendice a Jacob, dice el versículo 30. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre. Y le dijo a su padre: levántese mi padre, coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo la casa? Antes que tú vinieras y me la trajo, y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Vea el versículo 41. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con la que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Estamos hablando de una familia de creyentes. ¿Cuántos de ustedes no conocen familias que se desintegran, donde padres que no le vuelven a dirigir la palabra a sus hijos, donde hijos que guardan rencor contra sus papás y los exponen de sus pecados, hermanos que literalmente se quieren matar por una herencia, producto de la falta de consideración, producto de buscar atajos, producto de engañar? Aquí vemos las consecuencias. Un hijo que quiere matar un hermano que quiere matar a otro. Pero eso pasa. Y pasa en familia de creyentes. Esposos que se divorcian. Esposos que maltratan a sus esposas. Hermanos que a veces no solo no se dirigen, sino que hasta quieren matar a otro. Eso es producto de la falta de consideración. Y esto es lo que vemos aquí. Dice la Biblia, sigue contando la historia, que Rebeca va donde Jacob y le dice: me andate antes de que tu hermano te encuentre y te mate. Y Jacob se va, usted conoce la historia. Rebeca nunca más volvió a ver a Jacob. Nunca más lo volvió a ver. Dejó de ver a su hijo. Producto de la falta de consideración. Producto de no ver adecuadamente las cosas. Producto de buscar atajos. Yo le quiero animar en esta noche a que nosotros no seamos así. A quien realmente busquemos hacer las cosas a la manera de Dios. Me gustaría entonces que notemos algo. Finalmente, Isaac bendice a Jacob. Ahora, Hebreos tiene un pasaje, Hebreos capítulo 11, que es conocido. ¿Alguien sabe cómo se conoce Hebreos capítulo 11? El salón, ¿cómo se llama, Alejandro, ese pasaje? El salón de los héroes de la fe. De la fe. Okay. El salón de la fama de la fe también se le conoce. Es gente notable por su fe y sus actos en obediencia a Dios. ¿Saben quién aparece ahí? Isaac. Busquen Hebreos capítulo 11, versículo 20. Yo cuando vi ese pasaje, estamos viendo en Génesis 27 un desobediente, alguien ciego, alguien que prefiere a un hijo por un capricho gastronómico. Pero Hebreos nos habla de un Isaac diferente, que entra al salón de la fama de la fe por un acto de fe. ¿Alguien tiene ese pasaje? Dice,
por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y uno se pone a preguntar cómo es que Isaac entra al Salón de la Fama si no lo acabamos de ver que él estaba haciendo mal las cosas. Pues él rectificó. Al final él bendijo a quien él tenía que bendecir. Yo le quiero recordar algo, hermanos. Dios siempre va a cumplir sus propósitos y sus promesas. Isaac, cuando se da cuenta del engaño y se da cuenta de lo que está pasando, él rectifica. Y él se da cuenta que la bendición siempre tuvo que haber sido para el menor. Y por eso le dice al otro, yo no te puedo bendecir. El menor es bendito. Hermanos, yo les quiero animar en esta noche a que nosotros rectifiquemos también nuestra vida. A que si nosotros hemos olvidado las promesas de Dios, que las recordemos. Y yo le quiero animar a que pueda rectificar, es decir, que haga las cosas a la manera de Dios. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Si hemos sido malos padres ausentes, malos esposos, pues Dios tiene promesas para nosotros también. Y Dios quiere bendecir su familia. Usted tiene que recordar eso. Dios quiere bendecir nuestras familias. Quiere que nosotros crezcamos en amor, en buenas obras, que nos consideremos. Entonces es un momento especial para nosotros ver a Isaac que él pudo rectificar y pudo hacer un acto de fe. Usted el día de hoy tiene esa oportunidad de actuar con fe y rectificar sus pasos y sus relaciones, de perdonar y no guardar rencor, de considerar al otro como mayores a nosotros mismos, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a finalizar con esa invitación y yo le quiero recordar que sí, esta es una familia disfuncional, pero al final Dios obró y Dios puede obrar en su familia también si actuamos con fe y podemos rectificar. Señor, en primer lugar, sí pedirle perdón porque su palabra es clara muchas veces. Señor, usted nos manda que consideremos a los demás para poderlos ayudarles a crecer, no para estorbarlos, no para ofenderlos, no para burlarnos de ellos, sino para ayudarles a crecer espiritualmente. Para eso usted nos hace esta invitación. Pero usted sabe que nos cuesta vencerle el orgullo, nuestro resentimiento, perdonar, o nos cuesta pedir perdón. Yo le pido en esta noche que obre en cada uno de nosotros y que nos ayude a actuar con fe y que esto produzca en nosotros fruto y que bendiga también a nuestras familias. Señor, muchas gracias. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.